Y la verdad que el libro de Ana realmente encara ese camino de esa contradicción que me costó años de investigación y leer y preguntar en la familia y lograr interpretar aquella figura monumental de Aparicio, pero fundamentalmente su contenido. Yo quiero hoy traerlo acá, capaz que para que lo sientan de cuerpo presente, todo su contenido ideológico. Quiero desmistificar al caudillo para transformarlo en una idea y en un contenido. ¿Qué es esta idea de tirarles arriba a ustedes? No para que estén de acuerdo, sino para que piensen y froten las cabezas en esa idea. Para pensar sobre Aparicio, sobre el general y su tiempo y su contenido ideológico, tenemos que mirar también, como en todo tiempo y en nuestro tiempo moderno, y por eso es la idea de esto que quiero plantearles, traerlo acá, vivo a nuestro tiempo, y por qué está tan actual y por algo está siempre presente el general entre nosotros. Pero hay que mirar ese tiempo, no era un tiempo aislado, en aquel momento, fines del siglo XIX, estábamos en la época del conservadurismo en Europa, el Partido Conservador se empezaba a formar en Inglaterra. Recuerden, en Francia, en 1900, el caso Dreyfus, el tema de los judíos. Era la época de los imperios, fines del siglo XIX, marcada como la época de los imperios. Es un elemento central para ver la época que se venía generando. No, entonces, la democracia no era tan perfecta en Europa, por lo tanto, no tenía por qué ser tan perfecta acá, en nuestro Uruguay. El Brasil y el propio Aparicio venía con aquel grado de general de una guerra de muchos años en el Brasil, muy cruenta, donde se cruzaban ideologías muy diversas, incluso con contradicciones dentro de la propia revolución, liberales, republicanos, monárquicos, una monarquía institucional que gobernaba Brasil en ese fines del siglo XIX. En la Argentina el desastre de Sarmiento y todo su pensamiento, arrancando desde aquellas contradicciones con Flores y Lorenzo Valle, y todo lo que significó el papel emitido por la banca Morgan y el Barón de Maguey, la contradicción y la muerte de Flores, el asesinato, porque obligaba a poner oro por la plata, por los pesos emitidos. Esa era la Argentina que despuntaba a fines del siglo XIX, el pensamiento de Sarmiento y la contradicción que se generó en ese tiempo. Por lo tanto, no hay que desprenderlo a Saravia de aquel contexto histórico mundial ni del latinoamericano. Estaba inmerso en eso y ahí construía su vida y su pensamiento. Por eso quiero sacarle la mística al caudillo y transformarlo en pura idea, que es lo que era Aparicio, más allá de su mística que la tenía, ¿no? En el Uruguay, recordemos que en el Uruguay, de la Constitución del 30 a la época de las revoluciones, fines del siglo XIX, la revolución de Gumersindo y Aparicio, más la del 96-97, que es lo que toca fundamentalmente Ana en este libro, estábamos en una vida de no más de 60 años de vida constitucional, por decir así, porque democrática era medio relativo. Y también hay que, para entender ese tiempo, hay que traer acá a los caudillos. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Hay que recordar que el liberalismo unitario decía que los caudillos no tenían ideología, que dividían la lucha entre federales y unitarios. Los unitarios, el ataque principal al caudillo era tratar de defenestrarlo y hablar de caudillaje despectivamente. Ese liberalismo unitario
fue el que fusiló a Dorregos en el año 29 y que cuestionó al general más grande de todos, a don José Gervasio Artigas, tratando de defenestrarlo como que dividía y no unía, y que las provincias eran bárbaras, y dividía porque dividía el poder. Eso era lo que les importaba a ellos. Fueron los que exiliaron a Rivera, hijo de la Revolución Artiguista, el Partido Conservador por los principios de la defensa, fue el que lo exilió a Rivera. ¿Por qué? Porque era un partido unitario, conservador, y porque Rivera era un caudillo. Yo creo que esos elementos hay que tenerlos en cuenta para visualizar después qué caudillo era Aparicio y quién eran los caudillos. El tema de los caudillos, por ejemplo, Rivera, Flores, que tuvieron también los mismos problemas con los partidos conservadores de la época, Saravia y Timoteo, otro tipo de caudillos, pero caudillos también. Los vamos a ir viendo paso a paso, las diferencias en estos caudillos y qué significa justamente cada tipo de caudillos de ese tiempo, para traerlo después a esa revolución del 96-97 y ponerle ese contenido que creo que es el que queremos transmitir hoy. Caudillo viene de cabdille, del portugués, que tiene seso. Alfonso XX lo definía muy bien. El que tiene seso, el que es uno con sus hombres y que lo lleva a la vencedura. Es épico, viene de Homero, ¿no? Del viejo Mediterráneo, esa construcción de lo que es la imagen del caudillo. Quiere decir que tiene seso, eso es importante. Y después lo vamos a ver con Saravia, el seso, el uno con sus hombres y que lo lleva a la vencedura, al triunfo, a la victoria. La vencedura en español antiguo era eso. El caudillo Rivera, por ejemplo, mirándolo desde el punto de vista de los caudillos, era un caudillo carismático puro. Caudillo carismático puro era Flores. Caudillo carismático puro es aquel que lucha por el poder. El caudillo carismático de situación era Artigas. Ante una situación, él lucha en esa situación, se da y la tiene que enfrentar. Timoteo era un caudillo carismático de situación. Y Aparicio, ni que hablar. Por eso empecé con el contexto europeo y el contexto latinoamericano y donde dio sus primeros pasos revolucionarios como jefe en el Brasil, pero también sus primeros pasos en su formación ideológica con 14 años en la Revolución de las Lanzas. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta eso fundamentalmente para después entender a este caudillo de alto contenido ideológico, de mucho contenido, para darse cuenta de aquel tiempo y de aquellos caudillos formidables que vivieron ese tiempo tan difícil de guerras y derrocar presidentes continuamente. Yo considero que, por ejemplo, más allá que el Partido Nacional a Oribe lo pone como caudillo, en realidad era un hombre de Estado, era un militar, no era un caudillo. Se transformó en esa figura de la divisa constructora, pero no era un caudillo, era un militar, era un hombre de Estado, era un gobernante, militar en todo su sentido. Aparicio y Timoteo eran caudillos, caudillo carismático de situación. Rivera era un caudillo que aspiraba al poder, o sea, un carismático, no era carismático, sino un caudillo carismático puro, y el otro carismático de situación. El Partido Colorado fue construido desde el poder, hay que construir un partido desde el poder. Lo construyó Flores, con el ejército, con el poder. No es tan fácil eso, sin embargo, es parte de la realidad del Uruguay, hay que entenderlo. Pero para entender a Saravia y su pensamiento y su formación en aquella revolución del 70, tenemos que analizar las leyes electorales y la Constitución del 30, si no, no vamos a entender a esa lucha de Timoteo y de Aparicio por las reformas electorales. Recordemos
Por ejemplo, en el caso de la Constitución del 30, que en realidad, como lo decía Corvo, no estaba consagrado los partidos políticos, o sea, realmente estaban cuestionados los partidos políticos. Aquella Constitución del 30 consagraba derechos civiles, el de propiedad, el de libertad, pero los derechos políticos de ser elegido y elegir estaban limitados, totalmente limitados. Y en realidad, ¿y por qué estaban limitados? Hay que recordar, y acá tiene que ver con Saravia después, ¿no? Hay que recordar que para ser diputado se necesitaba 25 años de edad y una renta de 4.000 pesos o ser profesional y recibir una renta. Los senadores 33 años y 10.000 pesos de renta, o tener propiedades que equivalieran a la renta. Y lo mismo las juntas electorales, las juntas que elegían, porque era indirecto y se elegían por tercios, también tenían que tener una renta de 2.000 pesos. Por lo tanto, los derechos políticos, la de la Constitución del 30, estaban limitados. Lo mismo que la propia Constitución para ser reformada, porque se tenía que reformar cada 3 legislaturas. Ya en el 70, con la vida de los partidos en Europa y la intención de los ciudadanos ya de participar más, ya la gente empezó a cuestionar esto y empezó a sentir de que había de haber reformas electorales para poder participar de alguna manera en eso. La Constitución del 30 también tenía otro elemento fundamental. El poder electoral lo tenía el presidente, que era elegido por esa mayoría que era indirectamente elegida. Por lo tanto, ese poder electoral era el que ponía el candidato de turno. Primer fraude consagrado, lógicamente, en la Constitución del 30 y en las leyes electorales. Ahí estaba uno de los fraudes que llevó a la Revolución del 70 y a la Revolución del 96 y del 97, fraude electoral, porque se hablaba mucho del fraude electoral, del cambio de las nóminas. En realidad el fraude electoral estaba consagrado en la Constitución del 30, justamente en ese punto, donde el presidente era quien ponía a quien se le antojaba. Yo creo que para entender a Saravia y a esas revoluciones del 70 hay que entender y estudiar la Constitución del 30, que nos trae lógicamente a la Revolución del 70 y a las 4 jefaturas que se consagraron ahí. Hay que recordar que en el 30 habían 9 departamentos, por lo tanto se elegía un senador por departamento y después tantos diputados que estaban destinados por cada departamento del país. La Revolución de las Lanzas, que fue por la patria, toda por la patria también, no por el poder, por eso es un carismático de situación, Timoteo, llevó a acompañarlo otro caudillo colorado como Anacleto Medina. O sea, estaban peleando y ahí se consigue la jefatura, pero lo más importante que se consigue ahí no es la jefatura, porque en realidad las jefaturas políticas era otra trampa electoral. Por eso peleaban por alguna jefatura, porque en realidad el jefe político era el que ponía los candidatos en determinados lugares y era el que realmente mandaba en el departamento. Por lo tanto, lo más importante es el registro que se consigue, el registro electoral por primera vez, ¿no?, en aquella revolución del 72 de Timoteo Aparicio, en una situación histórica que tenía que ver con la presidencia de Lorenzo Valle y lo que significó en aquel momento el general Lorenzo Valle y qué representaba también. Por eso yo creo que estos elementos que hacen aquella primera revolución del 70, donde Aparicio con 14 años participó y empezó a tomar conciencia de determinadas cosas, a formar su concepto político revolucionario, tiene mucho que ver con lo que él después se plantea en su contenido, en su propuesta, en su pensamiento. Tiene mucho que ver porque el tema del registro cívico obligatorio, que no existía corte electoral en la Constitución del 30, tenía ausencia de autoridad electoral, las trabas de la reforma eran cada 3 periodos y los derechos políticos, lógicamente, como habíamos hablado, estaban limitados.
veamos a Aparicio como caudillo, como habíamos dicho en un principio, un caudillo carismático de situación, un caudillo épico, porque en realidad mucho se decía de los caudillos que terminaban de repente sin triunfos. Aparicio tuvo sus triunfos y después al final lo vamos a ver, pero un triunfo fundamental, lo dice el libro de Ana, fue consagrar la reforma electoral del 98, ¿no? Y la representación en directa que se consagró en eso. Más allá de la jefatura, porque en realidad el pacto de la jefatura fue de Boca, el que fue escrito fue el otro, el más importante, el de la reforma electoral. Algunas anécdotas que hacen a ese caudillo carismático de situación, contaba Mauro, pero que son buenas recordarlas para ir viendo el contenido del general. Decíamos que Alfonso XX decíamos que tiene seso, tiene inteligencia, ¿no? Tiene seso. Aparicio enfrentó las circunstancias de la vida y de las revoluciones con una gran inteligencia. Siempre tuvo en desventaja en el campo militar, en el campo del combate y en el campo de sus huestes, de su abastecimiento de municiones. Sin embargo, esa inteligencia permanentemente estaba en el gambeteo o como el terutero, escondiendo un ejército simulado por un lado y apareciendo por otro. Así combatió con Gumersindo en el Brasil y así combatió en su revolución de acá. Alfonso XX decía, es uno con sus hombres. Es uno con sus hombres tiene que ver aquello que se vivió personalmente en su vida particular de productor, de paisano. Trabajaba de igual a igual con los peones, no hacía distinciones, comían en el mismo fogón, compartían el mismo puchero. Y en la revolución, en todo momento, en el Brasil o acá, fue siempre uno con sus hombres. A la madrugada de las heladas, pero que blanqueaban los campos y la neblina cruzaba a aquellos hombres semidesnudos de la revolución, aparecía por las guardias y los campamentos a ver cómo estaba la gente. Y a darle un aliento a aquel que estaba congelado, haciendo de centinela, para ver cómo estaba. El capitán Delgado, en su crónica de la herida de Tupambaé, que le atraviesa un pulmón, ahí fue herido mi abuelo, en el estómago, en el cerro de Tupambaé, y fue herido Ramón en la boca, otro hijo de Aparicio. Delgado contaba que le mataron el caballo en un momento ahí, y agarra un caballo de los tantos que andaban sueltos de los muertos de Tupambaé. Y decía, y en ese momento agarra el caballo, sube en un caballo blanco y una bala le atraviesa un pulmón. Era capitán de la división de Salto. Servía con Carmelo Cabrera y se formó ahí en Carmelo Cabrera y fue asistente de Carmelo Cabrera. Pariente después por línea directa abuelo de los Tarancos, de acá de la zona de Montevideo. Decía Delgado que herido en Tupambaé cayó en el campo de batalla de la herida en el pulmón que le tocó la aorta pero no se fue en hemorragia. Bueno, lo retiraron como pudieron otros y lo llevaron a la casona donde estaban los heridos. Llegó a duras penas y sufriendo arriba de unos cueros atados, poco de arrastre, otro poco lo llevaron en un caballo y lo tiraron en un lugar de un rincón porque estaba lleno de heridos, hasta la boca ya no daba más la casa, los patios también. Y a altas horas de la madrugada, en la puerta donde habían muchos heridos, se aparece, según Delgado, y él estaba en un temblor de frío, no sabía si era
una aparición